Esta empresa tiene específicamente dos divisiones, una división comercial y una división política. Tiene oficinas en Londres, en Washington y en algunos otros lugares de Estados Unidos. Es una empresa, como se dan cuenta, bastante nueva, apenas nació en 2013, pero ha tenido un impacto mediático bastante fuerte gracias a todo lo que ha acontecido o lo que nos hemos enterado en las últimas semanas, porque realmente este asunto lleva muchos años presente. ¿Por qué se hizo polémica esta empresa de Cambridge Analytica? Primero, ellos utilizan básicamente tres cosas. Utilizan información, análisis de datos, minería de datos para crear estrategias de comunicación que normalmente van orientadas a campañas políticas. Por eso esos tres elementos dieron un rol fundamental a esta empresa. Desde luego, ellos buscan crear perfiles de personas para poder predecir cómo van a votar en las elecciones próximamente. Ellos fueron famosos por tres casos en particular. Apoyaron la campaña presidencial de Ted Cruz, que no les fue muy bien en ese asunto. Después se brincaron con Donald Trump, lo apoyaron fuertemente en su campaña, y no es necesario explicar cuáles fueron sus resultados. Los resultados fueron bastante buenos. Pero esta empresa también tuvo un rol fundamental en el famoso Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ellos jugaron un papel fundamental en esta campaña de Brexit que llevó a Reino Unido a salir de la Unión Europea. Ahora, todo esto los trajo a tener una posición fundamental para estar bajo la lupa de diversas autoridades en el mundo y estar bajo investigación. Por ponerles dos ejemplos muy particulares, en Reino Unido están sujetos a dos tipos de investigaciones. Uno, por la Comisión Electoral, para identificar cuál fue el rol de esta empresa en la campaña de publicidad para que se lograra el Brexit, para poder llegar a la salida de la Unión Europea, y otra por la oficina del Comisionado de Información sobre el análisis de datos con fines políticos que realiza esta empresa. Si nos cruzamos el mar y llegamos a otro continente, en Estados Unidos, el fiscal especial Robert Mueller está investigando la relación que tuvo Rusia con las elecciones de Estados Unidos, pero también está analizando las conexiones que existieron o posiblemente existieron entre la campaña del presidente Donald Trump con la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica. Estas son las conexiones que se están tratando de vincular o tratando de determinar si hubo alguna interferencia legal o ilegal por parte de esta compañía a lo largo de estos últimos años. Ahora, ¿cómo nos dimos cuenta de todos estos escándalos? Hubo dos reportajes en la prensa que revelaron información muy valiosa. Uno de ellos, publicado el 20 de marzo, apenas hace unos días, por The New York Times, en el cual se establece que la firma extrajo información privada de al menos 50 millones de usuarios sin su consentimiento, de conformidad con declaraciones de ex empleados, ex asociados y algunos documentos que fueron presentados, y desde luego esto trae por consecuencia como una de las filtraciones más grandes en la historia de las redes sociales. Estas filtraciones permitieron a esta empresa Cambridge Analytica hacer un análisis masivo de datos de votantes en Estados Unidos y pudo realizar muchas acciones tendientes a tener una mejor posición o a que Donald Trump tuviera un éxito en su campaña presidencial. También se dice que la campaña que realizó Cambridge Analytica tuvo varios factores importantes que llevaron al punto de causar conflicto o de causar polémica. Básicamente fueron tres cosas las que provocaron que estuviera en la mira. Primero, la recopilación masiva de información. Se habla de decenas de millones de usuarios, se habla de 50 millones de usuarios. Realmente tuvieron acceso a aproximadamente 270,000 usuarios de Facebook, pero la cosa no paró ahí, porque las políticas de Facebook le permitían tener acceso a los amigos de los amigos, es decir, tuvieron acceso a los amigos de esas 270,000 personas y llegaron a tener entonces acceso a más de 50 millones de personas, y desde ahí empezaron a esculpir la campaña de Donald Trump. Entonces, el primer problema fue la recopilación masiva de datos. El segundo problema fue el uso que le dieron. ¿Por qué? Porque la política de Facebook no permitía darles un uso comercial ni tampoco un uso político a esa información. Ahorita vamos a ver un poco más sobre este punto importante, pero aquí lo importante es que Facebook permitía solamente utilizar
información de los amigos solamente para fines de experiencia del usuario. Es decir, para mejorar la experiencia del usuario se permitía utilizar la información de amigos de los amigos. Ahora, el 17 de marzo, 3 días antes de que lo publicara The New York Times, el periódico The Guardian en Reino Unido también publica este escándalo de Cambridge Analytica y dice que esta empresa utilizó información personal de millones de usuarios de Facebook que se recolectaron desde el año 2014 para construir un sistema que permitiera perfilar cuáles eran las intenciones de voto de votantes individuales en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cómo llegó esta empresa a realmente tener acceso a toda esta información? Esta empresa es la más sonada, pero no es la única involucrada. Hay una persona clave en todo esto que se llama Alexander Kogan. Alexander Kogan es un científico de datos, si se le pudiera llamar de esta manera, que tiene una empresa que se llama Global Science Research. Y esta empresa trabajó al margen de su posición dentro de la Universidad de Cambridge, de ahí que recibió el nombre Cambridge Analytica. Este es un profesor de la Universidad de Cambridge, pero también tiene una empresa, y esta empresa realizó trabajos al margen de la universidad para poder crear una aplicación, y esta aplicación se llama, This is Your Digital Life. Entonces, esta aplicación, pues ya sabes, típicamente te pide entrar para que puedas hacer algún juego, alguna dinámica, para conocer algunas de tus preferencias. Y evidentemente, al aliarse con Cambridge Analytica, este profesor empezó a explotar esta información y obviamente cuando les pide el permiso a los usuarios, que de hecho se les pagó a los usuarios por participar en esta dinámica o en este estudio, se les dice que esta información se recopilará para usos estrictamente académicos. Hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que hacen las universidades, muchas de las cosas que hacen los académicos, los investigadores, los centros de investigación, suena que son académicas, pero no sabemos quién es el patrocinador de ese centro de investigación, no sabemos quién es el patrocinador del investigador, o no sabemos quién está patrocinando la escuela para que haga ese estudio. Entonces, aunque traigan la bandera de, oye, es que es para fines académicos, esa bandera puede tener un doble filo, ¿no? Porque evidentemente puede haber alguien detrás del investigador, alguien detrás del centro de investigación, o en última instancia, alguien detrás de la escuela que está fondeando, que está pagando ese estudio porque tiene otra intención que va desde luego mucho más allá que los supuestos fines académicos que nos pueden referir cuando estamos interactuando con estos individuos. ¿Qué sucedió? Hubo como lo dicen en inglés, un whistleblower, un denunciante que dijo, esto no es cierto, se está manejando mucha más información de lo que se ve en la prensa, realmente esto es una guerra. Él dice, yo diseñé herramientas para crear una guerra cibernética en el contexto de conocer información de millones de usuarios y que se pudiera utilizar más allá de lo que establecen las políticas de Facebook. Básicamente, con información que se recopiló por autoridades de Reino Unido y Estados Unidos, Facebook envió una carta a esta empresa pidiéndole que destruya toda la información y todos los datos que tenía recogidos por la empresa Global Science Research, porque esos datos habían sido obtenidos de manera no adecuada o de manera no lícita. La carta textualmente decía lo siguiente: debido a que estos datos se obtuvieron y se usaron sin permiso, GSR no estaba autorizado a compartirlos o a venderlos. No se pueden usar legítimamente en un futuro y deben eliminarse de inmediato. Así textualmente lo decía la carta de los abogados o del grupo de despacho legal que representaba Facebook en todo este escándalo. Como es de conocimiento público, Mark Zuckerberg ya salió a la prensa, ya salió a disculparse, reconoció que esto nunca debió de haber sucedido, reconoció que se han tomado muchas medidas al interior de la empresa para blindar los datos de los usuarios y para evitar que ese tipo de situaciones se sigan dando en un futuro cercano. ¿Qué podemos preocuparnos o hay razones para preocuparnos en México sobre este asunto? Bueno, aquí tenemos algo muy interesante. Carmen Aristegui entrevistó a una persona de nombre Gerardo Rodríguez para CNN y esta persona dice que tiene información fidedigna que Alexander Nix, director general de Cambridge Analytica, estuvo el año pasado en México visitando a funcionarios de 2 partidos políticos en México y también presumiblemente a funcionarios del gobierno federal. No vino a tomar un café, ¿están de acuerdo? No vino a tomar un café. Si vino a México, si tomó un avión, si se tomó todas esas molestias, vino a vender. Y probablemente vendió. ¿A quiénes vendió? A 2 partidos políticos mexicanos y tal vez al gobierno mexicano. De ahí que esta empresa no es una empresa que debamos de desestimar o decir, bueno, es que este relajo está pasando en Reino Unido, esto pasó en Estados Unidos, en México no nos va a afectar, no pasa nada. Hay que recordar que este tipo de empresas tienen alcances internacionales y sobre todo hay que recordar que si Facebook fuera un país, sería el país más grande del mundo.
¿Qué significa? Tenemos usuarios ahí en Facebook de todos los países del mundo y hay un gran volumen de usuarios mexicanos que podrían haber sido vulnerados con este tipo de situaciones que estamos platicando el día de hoy. Hace unos días, cuando me pedían entrevistas y me pedían explicar un poquito este tema, tuve que desinstalar de mi teléfono una aplicación de Facebook, no porque quisiera salirme de Facebook, sino porque quería tener al alcance estas pantallas que nunca leemos, o si las leemos no las entendemos y no reflexionamos en ellas. Cuando instalamos una aplicación en cualquier dispositivo móvil, nos hace preguntas sobre la clase de permisos que le deseamos otorgar a esa aplicación, o más bien que esa aplicación está buscando que le demos. Y Facebook nos hace dos preguntas básicas. Dice, permitir que Facebook realice la siguiente acción: acceso a sus contactos. Te está pidiendo acceso a toda tu agenda telefónica, la tengas en el teléfono o en la nube, te está pidiendo acceso a tus contactos. Y la segunda pregunta que te hace es, ¿deseas permitir la siguiente acción? Hacer y administrar llamadas telefónicas. Pregunta, ¿Facebook es un teléfono? No. ¿Facebook es una agenda? Tampoco. ¿Para qué le damos permisos de agenda y permisos de llamadas telefónicas a una aplicación que ni es agenda ni es teléfono? Evidentemente nos está pidiendo información porque Facebook, la gran ventaja de muchas de las empresas que hoy en día son gigantescas en los entornos digitales, es que estas empresas se hicieron famosas o se hicieron gigantes porque nos vendieron la idea de que usarlas era gratuito. Y todo el mundo dice, es que Facebook es gratis, el correo electrónico de Gmail es gratis, Hotmail es gratis, entre otros muchos servicios gratuitos que hay en Internet, como todas las redes sociales. Cuando las cosas son gratis, nosotros somos el producto, no somos los clientes. Nosotros no somos clientes de Facebook, ni de Google, ni de Twitter. Nosotros somos el producto. Nosotros estamos siendo vendidos al mejor postor. Quien llegue con dinero, con Facebook, con Twitter, con Google, está llegando con la capacidad de decirle a estas empresas, dame toda la información de todos los usuarios que tengas, mexicanos, latinos, americanos, chinos, japoneses o de donde sea. Tienen la capacidad de hacerlo. El problema es que cuando llegan estas pantallas a nuestro teléfono, no nos ponemos a pensar qué es lo que dice ahí. No nos ponemos a pensar que Facebook no es un teléfono, no es una aplicación telefónica, tampoco es una aplicación de agenda. ¿Para qué nos pide esta información? Porque quiere tener acceso a nuestros datos. Cuando platico con mis alumnos, siempre les digo, ¿ustedes leyeron los términos y condiciones de las redes sociales donde tienen cuentas? No, profesor, pues la verdad no. Oigan, ¿ustedes leyeron los términos y condiciones de su pantalla plana que tienen en casa cuando lo instalaron? Aunque no lo crean, las pantallas planas, cuando llegamos a casa con ellas recién compradas, las prendemos y pasan un chorro de pantallitas donde nos piden permiso para usar información de nuestros hábitos de consumo frente al televisor. Entonces, no nada más son las aplicaciones en el teléfono, son los dispositivos móviles que usamos, pero también son algunos dispositivos electrónicos que usamos en casa, que nos presentan este tipo de pantallas, que nos presentan este tipo de información y nos preguntan, oye, ¿podemos hacer esto? Si nosotros no reflexionamos lo que nos están preguntando, le vamos a contestar que sí. O la otra posibilidad es decir, bueno, si le digo que no, a lo mejor la app no funciona y yo quiero que funcione, entonces pues le voy a decir que sí. En ambos cuadros yo le puse rechazar y la aplicación está funcionando perfectamente en mi teléfono, sin haberle pedido permiso o sin haberle dado permiso para que tuviera acceso a estas dos áreas de mi teléfono. Antes de llegar a las recomendaciones finales, me gustaría hacer una reflexión. En muchas ocasiones pensamos que la seguridad de la información es opcional, que la seguridad de la información es algo deseable, es algo bueno, es algo en el mejor de los casos necesario para proteger la información que tenemos en la empresa, para proteger la información que tenemos en nuestros dispositivos, pero nunca nos ponemos a pensar si la seguridad de la información es obligatoria por ley o no. Siempre hago también esta pregunta a mis alumnos citados, me dicen, no profesor, pues es opcional, es deseable, a lo mejor es necesaria, pero es opcional. La seguridad de la información no es obligatoria. Este pensamiento es completamente falso. La seguridad de la información es obligatoria por ley, y no porque lo diga una ley, porque todos en automático pensamos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de los particulares, porque está de moda desde su publicación en el año 2010 y porque desde hace 8 años todo el mundo habla de la Ley de Protección de Datos, pero no es la única ley que habla de seguridad de la información. Hay muchas otras leyes que hablan sobre este tema. Por ejemplo, la Ley de Propiedad Industrial habla de secreto industrial y nos dice, si alguien te da un secreto, si alguien pone a tu disposición un secreto y te avisa de su confidencialidad, tú estás obligado por ley a conservar esa información de manera secreta, y si no, asumirás los daños y perjuicios, y si liberas esa información o la pones en circulación, puedes inclusive parar a la cárcel, podrías estar cometiendo un delito.
El Código Penal Federal habla de revelación de secretos, habla de intervención en comunicaciones privadas. Si nos vamos a la ley reglamentaria del ejercicio de las profesiones, del artículo 5º constitucional, establece el secreto profesional. Dice, si tú eres un profesionista independiente, si eres un contador público, un abogado, un consultor, un ingeniero, que da servicios directamente a clientes, como persona física, también estás obligado a guardar la seguridad de la información que te confían tus clientes. Eso se llama secreto profesional. Y si nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo le dice a los empleados, ustedes empleados están obligados a guardar el secreto técnico y comercial y la información reservada que conozcan de las empresas para las cuales están laborando. Y además faculta al patrón para despedir a los empleados que vulneren esa obligación de confidencialidad que tengan. Si nos vamos a la Ley Federal de Protección del Consumidor, en su artículo 76 bis establece un parámetro, una serie de parámetros para todos aquellos que oferten bienes y servicios por Internet. Y te dice, si tú eres un proveedor de bienes y servicios por Internet, debes de cumplir con estas 7 características o 7 obligaciones. Y las 2 primeras obligaciones son obligaciones en materia de seguridad. La primera dice, deberás mantener la confidencialidad de la información que te proporciona el consumidor. Y la segunda dice, deberás implementar, fíjense bien, implementar mecanismos técnicos disponibles para proteger y dotar a la transacción de seguridad y de confidencialidad. Fíjese, mecanismos técnicos disponibles, lo que estamos viendo en el evento del día de hoy. Tenemos que implementar herramientas de software, herramientas de hardware que nos permitan cumplir con lo que establece la ley mexicana. Hace unos minutos, cuando llegué al foro, me empecé a recordar que recién se publicó en este mes también la ley FinTech, de la cual mucho se ha hablado en la prensa también, y me puse por ocioso a buscar la palabra seguridad en la ley FinTech. ¿Saben cuántas veces aparece? 19 ocasiones. En 19 ocasiones aparece la palabra seguridad en la ley FinTech y en 17 ocasiones aparece la palabra confidencialidad. La ley obliga a todas las empresas FinTech a guardar la información de sus clientes en un entorno seguro, obliga a implementar medidas tecnológicas de seguridad y obliga a mantener la confidencialidad de la información de todos esos usuarios. Entonces hay que tener en cuenta de que hay muchas leyes mexicanas, además de la ley de protección de datos, que nos establecen obligaciones de seguridad de la información y obligaciones de confidencialidad. Entonces, si nos pega un hacker o si nos pega un tema de vulneración de bases de datos, nos va a pegar por doble o triple partida. Por una parte, el golpe interno que recibimos en la organización. Nuestros datos van a estar mal, no tenemos acceso a la información, nos cayó un ransomware, nos encriptó los discos duros, nos encriptó la red y no podemos hacer nada con la información. Está ahí, pero no podemos utilizarla. También nos pega porque los clientes pueden ser afectados. Si ese congelamiento de información o ese impacto también llegó a los clientes, evidentemente los clientes van a estar obviamente muy molestos con nosotros porque no pueden tener acceso a sus datos o porque no les dimos el servicio en tiempo, porque fuimos golpeados por un ataque, por una vulneración de servicios. Hay que recordar, vulneración no significa hackeo, vulneración significa pérdida de información, destrucción de información, alteración de información, pero también significa uso o acceso no autorizado de información. Por eso el fenómeno de Facebook no es un hackeo, es una vulneración de información, porque se utilizó sin la autorización respectiva para poderle dar los fines que establece la plataforma de Facebook. Por último, importante tomar en cuenta algunas recomendaciones. No usar las aplicaciones que salen en Facebook. Todo el mundo empezamos a utilizar, oye, ¿cómo me vería si fuera hombre? ¿Cómo me vería si fuera mujer? ¿Cómo me vería si fuera Donald Trump? ¿Cómo me vería si fuera el peje? Y empiezas a utilizar plataformas inútiles o aplicaciones inútiles nada más para pasar el rato porque evidentemente no tienen nada que hacer. Y entonces nos metemos en broncas porque esas aplicaciones, al momento de darle sí, estás aceptando muchos usos que no estás consciente de ellos. Entonces, primero, no utilizar las aplicaciones. Pero si eres demasiado curioso y dices, no me importa, yo quiero utilizar la aplicación, no importa lo que pase. Bueno, si ya te decidiste utilizarlas, al menos lee los términos y condiciones, analiza lo que te están preguntando y niégate lo que te puedas negar. La propia aplicación te va a decir, ¿me das permiso o no me das permiso? Para que yo tenga acceso a tu lista de usuarios, a tu correo electrónico, a tus fotografías, a publicar en tu nombre en tu red social, entre otras cosas. Y por último, no permitas que tu aplicación tenga acceso a ninguna información para la cual no necesite tener acceso. Si no es una aplicación de teléfono, no tienes por qué darle permiso a que acceda a tu directorio telefónico, por ponerles un ejemplo solamente. Y bueno, pues hemos llegado al término de esta charla. Siempre es un gusto platicar sobre estos temas y hay que tomar en cuenta siempre la visión de seguridad de la información desde la parte técnica, pero también desde la óptica legal, porque entonces nos va a pegar directamente a nuestra información, les va a pegar a la información de nuestros clientes, pero también podríamos tener en la yugular a las autoridades que pueden estar vigilando si tuvimos alguna vulneración de información y eso puede repercutirnos en multas e inclusive
a cancelarnos algún permiso, como el caso de la ley FinTech, podría inclusive culminar en la cancelación de nuestro registro como operación de empresa de tecnología financiera. Muchísimas gracias.